Yo voy a demandar penalmente a López-Gatell por asesino cuando acabe el sexenio. Claro. Te lo juro. Claro. Va a tener fuero porque va seguramente lo van a hacer, no sé si diputado o senador. Mira, familia típica, hay dos tipos de ser humano. Los que son una mierda y los que son López-Gatell. Una de las cosas que no podemos perdonar de esta administración es que no se llevó un rigor estadístico. Hubo muchas personas que murieron en sus casas, que murieron sin atención, sin el acceso a un respirador, sin acceso siquiera a entrar en un hospital, porque no había la forma de hacerlo, no la hubo. Eso por un lado. Y esto de todas maneras, en términos de los registros internacionales, seguimos teniendo el quinto lugar de mayor número de muertes con 334,000 casos, pero, bueno, después de Estados Unidos, después de la India, después de Brasil, después de Rusia, seguimos nosotros. Pero lo grave de todo esto es que estos 334,000 casos, todos sabemos que no fueron así porque hubo, y esto Lori nos lo puede decir, muchas personas que su deceso fue registrado como neumonía. Eso por un lado. Después, por otro lado, pienso que así como no hubo un rigor estadístico, no hubo un rigor preventivo. A mí me tocó cubrir muy de cerca cuando la H1N1, ¿se acuerdan cuando el Bester Gordillo dijo la HNM, que no sabía ni qué leer? Bueno, ahí se le criticó al gobierno de Calderón que el gobierno le metió miedo a la población y sobreexpuso la H1N1. Bueno, yo prefiero un gobierno al que se le acuse de un exceso de protección a un gobierno que diga que con una estampita del Sagrado Corazón no te va a dar el COVID, o que el presidente tiene la autoridad moral para que no se le pegue y para que él tampoco pegue el COVID. Esas son cosas que se dieron en su momento. Quiero irme al 2020. Luego, se perdió en muchos casos la cadena de frío, hubo muchas personas que llegaban, cuando lograban vacunarse, pues se vacunaban, una cuestión ahí inocua que ya no tenía ningún tipo de sentido porque se había perdido su efecto. Por otra parte, pienso que no se compraron respiradores a tiempo, como tampoco, aunque lo manejó Marcelo Ebrard, que decía que se habían comprado primero que en ningún otro país las vacunas pertinentes para poder vacunar a la población. Y lo más importante, creo, que tenemos que, cuando termine esta pesadilla, tenemos que fincarle al presidente una responsabilidad penal. Y les voy a decir por qué. Porque el hombre prohibió que el sector privado, en el momento de la mayor crisis, estableciera con el gobierno una guerra en contra del COVID, vacunando de manera simultánea tanto en el sector público como en el sector privado, en clínicas, en hospitales, en consultorios, en farmacias, en donde se pudiera y hubiera las condiciones como para poderlo hacer. Y el presidente, en una acción estrictamente política, dijo, esto se lo deben al gobierno, y los que reciban la vacuna, decía Lori, qué padre que en México ya me estén vacunando. En aquel tiempo, 2020 y 2021, era gracias, señor presidente, de que por usted tengo la vacuna. Y todos los que se murieron detrás de una decisión que tomó el presidente de que no hubiera alternativas en el sector privado para quien lo pudiera pagar de manera holgada o de manera desesperada, pero que tuviera acceso a esa vacuna. No se tuvo, y ahí pienso que esta cifra de 334,000, bueno, se ha llegado a pensar que la cifra puede remontar hasta los 600,000 muertos. Y esta es una responsabilidad de un hombre que entre eso... No, Pedro. ¿Cuánto? 800. No, a ver, la cifra exacta, sí tenemos cifras. Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud en las bases de datos de COVID-19, desde luego están totalmente sesgadas y está mal, y faltan muchos datos, los datos están manipulados, hay una serie de carencias. Pero a ver, el Instituto Nacional de Salud Pública y también el INEGI, manejan las cifras del exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad, y esto es importante que la gente entienda qué es exceso de mortalidad.
tenemos todos los años una estimación de cuánta gente se muere en diferentes épocas del año, ¿sí? Esto es con base en lo que ha pasado en los 5 o 10 años previos. Entonces sabemos que en la temporada invernal suelen haber más muertes, que tantas más o menos, en una temporada hay menos y así. Ok, entonces de ahí se saca una estimación, esto es lo que esperamos de muertes en enero, en febrero, en marzo, en abril, así. Si ven en eventos extraordinarios, como catástrofes naturales, si hay un terremoto, si hay una pandemia, si hay una guerra, ¿sí? Entonces, hay un fenómeno que se conoce como exceso de mortalidad. Es decir, las muertes que se dan por encima de lo esperado, en el año, en esa época del año. Ok. Y entonces, pues uno busca la causa. Si uno va a ver, por ejemplo, la mortalidad en 1985, en septiembre, hubo un pico de exceso de mortalidad. ¿Por qué? Pues porque hubo el terremoto, ¿no? Por el temblor del 85, y ahí hay un pequeño pico de exceso de mortalidad. Entonces, ahora lo que ha pasado, no han habido otras cosas más que la pandemia. Entonces, todas las muertes en exceso que se han registrado desde que la pandemia inició son consecuencia de la pandemia, independientemente que las actas de defunción lo describan como muerte por COVID o no. Entonces, le voy a dar la cifra exacta, y lo que acaba de decir es tan acertado. Y va a ver por qué. La cifra de exceso de mortalidad actual que da el Instituto Nacional de Salud Pública hasta octubre del año pasado es de 820,012 muertes en exceso. Es decir, más de 820,000 personas han muerto en nuestro país a consecuencia de la pandemia. En actas de defunción de este número, 511,587, para ser preciso, son muertes a causa de COVID, es decir, muertes por COVID. Okay. Esto nos deja, señor Ferriz, con esta cifra: 308,425 muertes en exceso son muertes no COVID. Estas son las personas que murieron por falta de medicamentos, de acceso a los hospitales, por falta de atención médica, porque los hospitales se saturaron, por la lamentada reconversión hospitalaria que se hizo tan mal, que entonces mucha gente que estaba esperando una cirugía, una diálisis, un tratamiento de cáncer, lo fueron postergando porque los hospitales estaban saturados con COVID, y esta gente, estas son víctimas también de la pandemia, aunque no hayan muerto por COVID. Y la cifra es de 308,425. Yo creo que esto debería ser absolutamente escandaloso. Es decir, casi la cifra oficial que marca la Secretaría de Salud de muertes totales en la pandemia son solo las muertes, digamos, por la negligencia, por el descuido, por el cambio del sistema de salud, por estas cosas. No, gente que no murió por COVID, pero sí murió a consecuencia de la pandemia. Y las cifras aquí están, y son verdaderamente patéticas. Yo creo que necesitamos recordar este periodo como en la historia de nuestro país nunca ha habido una tragedia más grande, salvo quizá la revolución. Claro, que fue el millón. Fue el millón. Este número de vidas. Y fue por una epidemia también. Era la revolución y la influenza que se cruzaron Y ahí. sin embargo, lejos de admitir que somos, como dice Pedro, el quinto país con mayor defunción por causa de COVID, nos jactamos de lo bien que supimos manejar la pandemia y cómo nos defendimos de ella. Yo voy a demandar penalmente a López-Gatell por asesino cuando acabe el sexenio. Claro. Te lo juro. Claro. Va a tener fuero porque seguramente lo van a hacer, no sé si diputado o senador. Mira, familia típica, hay dos tipos de ser humano: los que son una mierda y los que son López-Gatell. Ya.